Hola, profe, ¿cómo está? Espero que esté muy bien. Bueno, en esta lección oral voy a hablar básicamente de todo lo que tiene que ver con Argentina, su producción, su exportación, sus medios comerciales. También voy a hablar un poco sobre el petróleo, su desigualdad social en Argentina, cómo influye el petróleo en Argentina. Primero voy a empezar en la ubicación geográfica de Argentina. Argentina limita con los países como por ejemplo Bolivia, Uruguay, con algunas repúblicas como esa, Chile, Brasil, Paraguay. Al sur limita también con las repúblicas de Chile y el Océano Atlántico. También limita con el Océano Pacífico. Chile limita con el Océano Pacífico y es una de que también limita con Argentina. Argentina también es un país sudamericano de gran envergadura y se encuentra ubicado en el continente americano, específicamente en América del Sur, y es uno de los tercer países más grandes del mundo. Acá se puede ver un mapa ya más especializado y especificado en Argentina y en los territorios. Acá se puede ver, como bien dice la ley en su plataforma continental, podemos ver a las Islas Malvinas ahí. También podemos ver a todo lo que es la Antártida Argentina y en sí todo lo que es el país. Acá se puede ver algunos países con los que limita, como por ejemplo Bolivia, Uruguay, Paraguay y Brasil. Y Chile, acá al costadito. Argentina es una república federal constituida por 26 provincias y tiene como principal ciudad una ciudad autónoma. Argentina tiene una forma de gobierno de tres poderes: el poder legislativo, ejecutivo y judicial. El poder ejecutivo es el que ejecuta las leyes que el poder legislativo legisla, y el poder judicial el que juzga por el incumplimiento de esas leyes. Eh, Actualmente el presidente de Argentina es Alberto Fernández, eh, y la capital principal de Argentina es la ciudad autónoma de Buenos Aires, que la podemos saber acá, que es una de las grandes metrópolis del mundo. Es considerada también como una de las ciudades más grandes del mundo. Tiene básicamente importantes edificios, importantes plazas y importantes avenidas, como por ejemplo la avenida que se puede ver acá, donde está el famoso Obelisco, muy emblemática por el ancho y largo de la avenida. También podemos encontrar la plaza central, que es la Plaza de Mayo, también podemos encontrar que Buenos Aires, aparte de ser una ciudad muy importante, fue uno de los lugares donde más se exportaba y sale hacia el exterior productos de Argentina, ya que es la única vía de exportación que hay, ¿no? Como productos del interior, todos van de alguna forma, mal dicho, a parar a Buenos Aires para ser exportados al resto del mundo. Voy a hablar también un poco de los medios de transporte de esta gran ciudad, de esta gran metrópolis, ya que tenemos medios de transporte como transporte terrestre, que es en el medio de transporte terrestre, transporte aéreo y transporte por el agua. En el transporte terrestre es lo que más usa la gente, aparte también del aéreo, para transportarse a lo largo de toda esta ciudad. Por ejemplo, podemos encontrar subterráneos en Buenos Aires. Acá una imagen de un tren entrando hacia el lugar donde está subterráneo. Ferrocarriles como por ejemplo estos. Tranvías, también un ejemplo podría ser estos de tranvías. Colectivos, como acá hay un ejemplo, bueno, taxi y remises, algo que es muy común en todas las ciudades, no solamente en esta. Combis o charteres y ómnibus, ¿no? Ómnibus para poder realizar la distancia más corta. Más comúnmente las personas de Buenos Aires, al ser una ciudad tan grande, sus departamentos están tan alejados. Un ejemplo podría ser una persona que tenga que viajar de, por ejemplo, Mar del Plata a Tigres. Son muchas horas de viaje, o de Tigres a donde sea, que son localidades de Buenos Aires. Son muchas horas de viaje. Entonces, en vez de implementar los medios de transporte como ómnibus, como mayormente se puede hacer acá en Salta o en otras provincias más pequeñas, implementan los medios de transporte como por ejemplo los trenes o los subtes o los tranvías. Después, en cuanto al medio aéreo, podemos encontrar aviones comerciales, que es lo que más común se usa.
Si bien no se usa para transportarse de departamentos a otros, solamente se usa para hacer viajes a los exteriores, ya que hace 2 años o 3 años dejó de ser un aeropuerto muy internacional. Y si hablamos del punto de vista de acá de Salta, podemos encontrar que hace 2 años, 3 años fue renombrado el aeropuerto muy famoso de acá como aeropuerto internacional, ya que todas las personas que viajan del interior tenían que hacer simplemente una gran escala en Buenos Aires para poder viajar al exterior. Ahora ya no es así, varios aeropuertos de las provincias son internacionales. Y también de vía marítima podemos encontrar barcos pesqueros, barcos que pueden transportar de alguna manera productos de Buenos Aires a otros lugares, o básicamente podemos encontrar barcos que transportan una pequeña cantidad de personas, que por ejemplo, voy a volver al mapa, que por ejemplo acá hay un estrecho entre Paraguay y Argentina, donde por ahí pueden pasar estos pequeños barcos que le estabas hablando. Y bueno, también tenemos acá en la imagen que voy a mostrar ahora, los barcos que se usan para exportar, que estos van al mundo, pueden ir a Europa o pueden viajar directamente al mismo continente y se usan simplemente para exportar. Hemos tenido un gran problema años anteriores en la vía marítima de Argentina en el mar argentino, ya que han ingresado de manera ilegal barcos pesqueros japoneses, llamados piratas vulgarmente, a querer pescar cerca de nuestras costas y a querer utilizar en mucha cantidad los productos primarios que nosotros tenemos. Esto se ha logrado solucionar gracias a las fragatas argentinas, que son barcos militares que usa el ejército para poder expulsar a estos piratas. Voy a hablar también un poco cómo fue su comercio y cómo fue cambiando a medida del tiempo y cómo se fue modernizando este comercio, ¿no? En 1810, en las zonas urbanas del país, como las provincias de Buenos Aires, Santa Fe o Entre Ríos, eran los centros de lugares, como por ejemplo podemos ver acá, eran unos centros comerciales, ¿no? Argentina en 1945, en plena Segunda Guerra Mundial, se convirtió en uno de los principales exportadores de carne y cereales. Lo mismo se puede encontrar en la época de la Gran Guerra o de la Primera Guerra Mundial, que básicamente fue entre 1810 y 1820. Argentina se convirtió en esos periodos de guerra europeas en una de las potencias del mundo en cuanto a la exportación de productos de materias primas, como nosotros hemos exportado desde 1810. Entre esos productos de materia prima se pueden encontrar carne y vacunas, cereales, soja, maíz, cebada, trigo. También podemos encontrar otros productos ya manufacturados que se hacían, se recolectaban los recursos naturales en Argentina, se manufacturaban hasta el segundo siglo y luego se exportaban, como por ejemplo la gran producción de cuero argentino. También se puede ver los avances tecnológicos que hemos tenido a medida de los años, que se puede ver muy reflejado en cómo era la forma de transporte, ya que en la forma de transporte argentinas fue modificándose, ya que a la falta de haber frigoríficos, la carne tenía que llegar allá en un estado similar al del charqui, por decirlo así. Eso significa que la carne estaba curada con sal para que pueda durar un poco más de tiempo y que pueda llegar hacia los otros lugares. Ahora voy a hablar un poco de algo que está muy marcado en este país, que es la desigualdad argentina, ¿no? Social argentina. Siempre Argentina estuvo marcado por la presencia de pobreza y ricos. Más del 10% de la población es más rica al percibir 19 veces más ingresos que el 10% de más pobre. ¿Qué significa esto? Que como en todas las desigualdades sociales, los ricos siempre van a terminar ganando y aumentando 19 veces más
en estadística que los pobres. Estos efectos de este aumento de ganancias a los ricos, a la clase alta, se ha dado mucho en los años anteriores, mediante la crisis mundial de pandemia llamada COVID-19, que dejó a Argentina en un contexto económico inestable. Acá podemos ver algunas imágenes de cómo está esta separación de la desigualdad social argentina. Acá podemos ver un asentamiento o una villa muy famosa en Buenos Aires, y atrás se puede ver los grandes edificios y edificaciones de los empresarios. También se puede conocer algo muy famoso de este país, algo que es muy famoso dentro del país, que son las ollas populares, que básicamente se hacen y se recolectan en los lugares o en villas donde hay una falta de estos recursos económicos, como puede ser la comida o la falta de trabajo. La falta de trabajo, justamente hablando, es uno de las causas también de la pobreza argentina. Se puede ver acá una imagen de la olla popular, donde ¿a qué se trata de esta olla popular? Sino básicamente las personas del grupo social de las villas, por ejemplo, vamos a poner en la Villa 31 un ejemplo, reúnen productos que han podido comprar o que en algunos casos han podido ser donados por el Estado para hacer una olla grande, especialmente de tamaño militar, por ejemplo, una olla grande para poder darle de comer a todos esos lugares, a todos los merenderos y a todos los barrios. Básicamente los merenderos están impulsados y están creados básicamente por la Iglesia Católica, es lo más famoso. Ahora voy a pasar a hablar sobre el petróleo. El petróleo actualmente es uno de los productos que más se manufactura y que más se industrializa y comercializa durante el mundo, en el mundo. ¿Por qué? Porque el petróleo es uno de los productos que más se usa para la producción en el mundo. Como por ejemplo en las fábricas, en la producción industrial, las fábricas para producir algunos productos necesitan del petróleo. Lo mismo que para poder expandirlos, necesitan del petróleo. Voy a pasar a hablar sobre cómo es los procesos de extracción, de producción y de comercialización del petróleo. El primer proceso del petróleo es la extracción del petróleo, donde se basa en el principio por la excavación de los pozos de la reserva de petróleo crudo y también de gas natural, que se realiza en etapas de exploración y desarrollo, de lo que la industria petrolera se conoce como upstream. Básicamente se basa en la excavación de esas reservas de petróleo que estuvieron durante millones de años. Se la extrae crudo, se lo transporta a los lugares donde se hacen las diferentes procesos para que el petróleo llegue hasta donde nosotros estamos. También se puede acá destacar lo del gas natural. El gas natural también se usa mucho en los periodos por ejemplo, en Europa es un producto, también como el petróleo, muy usado en el tiempo de invierno. Uno de los lugares donde más producción de gas natural hay es, aparte que dentro de América, en Argentina, dentro de Europa tenemos como en Asia o Europa Oriental. Acá se puede ver una imagen de la extracción de petróleo mediante estos aparatos que justamente funcionan por combustibles hechos y derivados del petróleo. ¿Cómo es la comercialización en Argentina? Antes de la comercialización quiero decir que el petróleo, luego de que es seleccionado y filtrado y con todos sus procesos previos para llegar al combustible de ahora, su función se va dividiendo según los productos que queramos, como por ejemplo del petróleo crudo también nace el plástico. Ese petróleo se va dividiendo y todos los restos que va quedando de su filtrado se van usando para diferentes creaciones, como por ejemplo en el plástico, o como por ejemplo también podemos dar en lo que es la nafta, como vulgarmente conocida acá, o el gasoil, como en el caso del gas natural,
y también es derivado a diferentes lugares, como por ejemplo acá en Argentina. Ahora voy a hablar de lo que, ligado a lo que dije anteriormente, la comercialización del petróleo. Acá en Argentina se centra el 56% de la producción de petróleo en América del Sur y en Panamérica. La YPF, que es el Yacimiento Petrolíferos Fiscales, que es el encargado de sacar, extraer y producir ese petróleo acá en Argentina. El 90% de las producciones petroleras son de la cuenca del Golfo de San Jorge, entre un 43 y un 46% respectivamente de petróleo. Y acá podemos ver en el mapa algunas localidades y lugares donde más petróleo se produce en Argentina. Podemos ver en Neuquén, podemos ver en el Golfo de San Jorge que mencioné anteriormente. También podemos poner en la región cuyana y en la región del noroeste. También podemos ver en la región del sur de Argentina, donde más se extrae y más se produce petróleo. Actualmente el petróleo está teniendo un gran impacto a lo que es la naturaleza, ¿no? Ya que podemos exhibir y podemos ver grandes problemáticas del petróleo en cuanto a los derrames de petróleo cuando es transportado en barcos al mar, que como resultado ha logrado matar a gran cantidad de biodiversidad del mar. También podemos ver, se puede ver que la quema de estos combustibles fósiles producen gases y sustancias químicas como por ejemplo el dióxido de carbono, que altera los ciclos del carbono de la materia de los ecosistemas y también daña a largo plazo la capa de ozono que revuelve, que esta capa protectora que no deja que salga el oxígeno que se produce en la Tierra, la va rompiendo y la va desgastando esta producción de dióxido de carbono, que básicamente es todo el humo que sacan los autos, todo el humo de las grandes fábricas, que todo se basa en la quema de estos combustibles fósiles. YPF está lanzando proyectos de cómo poder hacer un combustible de base vegetal y que no tenga tanta perjuicio en la humanidad. Y también tenemos que recalcar que el petróleo es un recurso natural no renovable, o sea que dentro de millones de años recién se puede renovar. Las grandes reservas ya se están siendo gastadas y ese gasto de petróleo está desacomodando, vulgarmente dicho, los ciclos en el planeta Tierra. Bueno, también voy a pasar a hablar, y por último ya, algunas grandes reservas del mundo de petróleo. Uno de los países con más reservas de petróleo de todos estos es Arabia Saudita, ocupado en el primer lugar. En el segundo lugar Canadá y Venezuela, permitiéndoles siendo autosuficientes de la materia. Acá podemos ver un mapa de cuál es el porcentaje de GBBL y del porciento de petróleo que almacenan. Arabia Saudita es uno de los más grandes de petróleos, tiene 266,5 GBBL, que es la producción del petróleo y el almacenamiento del petróleo. Venezuela con 300,9, más grande que Arabia Saudita, con 300,9, Canadá con 169,7, Estados Unidos con el 36,5 GGB, Irak con el 142%, Liberia con 4,8% y Kuwait con 101,5%. La problemática del petróleo ha sido reconocida a nivel mundial, específicamente en Arabia Saudita y su gran conflicto con Estados Unidos. Estos dos países estuvieron muy en conflicto con la famosa guerra del petróleo que se realizó en Irak, en Arabia Saudita. Bueno, profe, eso sería toda la lección. Muchas gracias por escucharme y que tengan un hermoso día.